he compilado para usted 8 metodologías con monos y con pensamiento visual que usted puede utilizar en sus charlas, en sus talleres, en sus clases, consultorías, capacitaciones y coachings para desarrollar trabajo colaborativo, liderazgo y reforzar aprendizajes efectivos, trabajar a partir del humor y crear experiencias durante sus sesiones para capturar la atención de las personas y apoyar sus proyectos con el fascinante mundo del dibujation. Espero que le guste y aquí vamos. La primera metodología digital, queridos amiguitos, se llama el Service Blueprint con cómics, que es una metodología que yo adapté desde el mundo del diseño de servicios, que se llama el Service Blueprint, y que pueden encontrarlo en Google si lo buscan. Es eminentemente una metodología bastante parecida a esta, pero en vez de dibujar, de hacer cómics dentro de este mapa, lo que se hace es que se escriben los distintos puntos del servicio que ocurren en la cara del cliente, del usuario, los puntos de contacto de mi servicio con las personas, lo que ocurre en escena, lo que ocurre fuera de escena de mi servicio, y me permite entender mi proceso, mi servicio, mi propuesta de valor, dónde están los puntos más importantes, identificar las falencias, cómo yo entrego valor a mis usuarios, a mis clientes. En este caso yo tengo mi plantilla de Service Blueprint, que es la plantilla de Dilo con Monos que utilizo en mis cursos, en mis capacitaciones, y para llevar a cabo este ejercicio, lo que yo necesito es obviamente un iPad, un tablet o un computador con una tableta digitalizadora. Yo utilizo mi Apple Pencil en este caso y un adaptador para poder conectar mi iPad al proyector. Lo importante de este ejercicio, de esta metodología, es que yo puedo ayudar a los grupos a visualizar los servicios o los procesos o los estados o los problemas que existen dentro de las empresas, de los grupos, y se puede visualizar de forma tal que sea rápidamente comprensible para las personas. Y algo que nunca está de más, que es que a veces dentro de las empresas cuesta mucho entender cómo funcionan las cosas porque no hay, o a veces hay mucho texto PowerPoint que explica cómo funciona, pero no hay un gráfico, un mapa, una visualización de cómo se ve. Y es muy difícil de entenderlo en lo abstracto que puede ser en el texto, por lo tanto lo bajamos a tierra a través de este Service Blueprint. Entonces lo que hacemos es que en la parte superior del Service Blueprint, yo aquí en el banderín voy a anotar de qué es el Service Blueprint que estoy haciendo, y en la parte superior voy a determinar el momento en el que ocurre este proceso, este servicio, luego la duración que tiene este momento, y dibujar con cómics los puntos de contacto del servicio, lo que ocurre en escena y lo que ocurre fuera de escena. Lo interesante de hacer esto con cómics, queridos amiguitos, es que también es un poco viñeta lo que ocurre dentro de cada uno de estos espacios, por lo tanto lo vamos a comprender como una gran narración, como una secuencia visual, como una secuencia de historia que ocurre en un orden cronológico y que ocurre en un determinado tiempo y espacio que nosotros vamos a ilustrar. Entonces lo que hago generalmente es que voy de casilla en casilla dibujando con las personas de la audiencia lo que ellos me dicen que sucede en ese determinado momento, en ese determinado espacio, y en este caso ustedes pueden ver que solo tenemos 6 casillas para representar el punto de contacto y lo que ocurre en escena y fuera de escena. Por lo tanto, la idea acá es que hay que resumir y ser muy diestro en representar solo 6 puntos, los puntos más determinantes del proceso del servicio, y que las personas ven representadas acá. En un próximo video yo les voy a mostrar cómo funciona el Service Blueprint de Dilo con Monos en acción, y les voy a explicar, les voy a regalar esta plantilla y les voy a explicar cómo funciona y cómo ustedes pueden hacerlo. Ustedes van a ver que esto se ve un poco caótico, pero me sirve para mostrarles que la representación de este servicio, de este proceso, que en este caso realizado con una empresa a partir del servicio de Starbucks, para tratar de entender cómo funciona un servicio que consumimos diariamente, semanalmente o mensualmente, y entender a partir de este caso
¿cómo podríamos representarlo dentro de un proceso de nuestra propia empresa? Entonces yo pregunto a las personas cuáles son los momentos determinantes, los puntos de contacto determinantes, y rellenamos esas primeras 6 casillas. Ustedes verán acá de una forma muy boceto, muy borrador, monito de palo, como usted quiera llamarlo. Recuerde que no es con un objetivo de estética ni de belleza, sino que de representar a través del cómics esos puntos importantes. Y lo que hacemos luego de eso es determinar en qué momento funciona, en qué momento sucede este punto de contacto, y lo que sucede además en escena y fuera de escena dentro del Service Blueprint. Una vez que hemos determinado cómo funciona este servicio, las personas pueden ver de una forma muy concreta dónde están los puntos de valor del servicio, las propuestas de valor del servicio, los puntos de contacto con los clientes, imagínese que usted tiene que visualizar este servicio para las personas que acaba de contratar en una empresa. Entonces, de esta forma le explica a las personas cómo deben comportarse o qué debe suceder o cuál es el orden lógico del servicio, de las cosas que se deben ejecutar dentro y fuera de escena, y los momentos en que debe entregarse la propuesta de valor. Entonces, este Service Blueprint es muy útil para que las personas dejen muy claro procesos, servicios, incluso si no es para personas que acaban de integrarse, nuevos colaboradores en sus empresas, sino que para personas que ya han estado mucho tiempo, o para nuevos procesos que se quieren generar nuevo conocimiento o analizar para ver dónde están las falencias. En este caso, el Service Blueprint es muy útil para eso. La segunda metodología digital para aplicar en sus clases, charlas, consultorías, coaching y utilizar el pensamiento visual es el dibujo en vivo. El dibujo en vivo básicamente sirve para dinamizar sus presentaciones y ayudar a las visualizaciones de la información en un estado general, acompañando el proceso grupal de absorber este conocimiento. En cuanto a materiales, se utilizan los mismos materiales que en la metodología anterior. Y este sistema de dibujar en vivo lo que hace es que usted pueda prescindir de su PowerPoint, de la gran cantidad de texto, pero si bien tiene muchas ventajas, existen muchas cosas que usted debe preparar antes de dibujar en vivo y que deben quedar solucionadas antes de que comience esta puesta en escena. Por ejemplo, les voy a dejar en este video un link a un post donde están las 8 cosas que usted debe saber antes de hacer su primer dibujo en vivo. Y para resumir un poco la idea, es muy importante tener el contenido muy preparado. Yo al principio, cuando partí dibujando en vivo, tenía al lado un mapa mental o algunos post-its que me iban recordando qué eran las cosas importantes que yo tenía que decir. Y aquí la máxima habilidad que usted debe cultivar es la de poder hablar y dibujar al mismo tiempo, que no es lo mismo que escuchar y dibujar al mismo tiempo, que en cierto sentido yo opino que es mucho más fácil que hablar y dibujar al mismo tiempo. Al hablar y dibujar al mismo tiempo uno tiene que estar concentrado en 2 cosas diferentes, y cuando uno escucha y dibuja al mismo tiempo, esas cosas se condensan dentro de un mismo ejercicio, y siento que hablar y dibujar al mismo tiempo requiere de cultivar muchas más habilidades que escuchar y dibujar al mismo tiempo. La gran ventaja del dibujo en vivo es que la información se va construyendo de una forma in situ, por lo tanto uno no llega con la presentación preparada, que ya es algo muy clásico, muy típico de ver dentro de las capacitaciones, y vamos construyendo este mapa en conjunto con las personas y vamos avanzando según lo que vamos hablando en el momento en el que estamos entregando cierto contenido. Entonces lo interesante es que las personas, además de ir pudiendo tomar apuntes con nosotros podemos pedir que tomemos apuntes juntos y ver los apuntes al final para ver cuáles son las ideas que hay que reforzar o cosas que quedaron pendientes, por ejemplo. Aquí también las personas se concentran al tener que dibujar al mismo tiempo que la persona que está presentando, se concentran en el contenido y se produce obviamente una sincronía, una experiencia más interesante que solo ver un PowerPoint,
que produce mucho aburrimiento y adormecimiento de las audiencias, ya lo sabemos, estimados amiguitos, así que esta es una forma de dinamizar su presentación, de hacerlo mucho más humana, de hacerlo mucho más emocional, integrada, colaborativa, y las personas pueden irle diciendo, usted puede preguntar, por ejemplo, cómo dibujar esto, cómo se imaginan lo otro. Es una forma de trabajar mucho más activa que solo mostrar una presentación. Haga pausa acá, estimado amiguito, y la próxima semana nos vemos con otras nuevas metodologías que usted puede aplicar en sus capacitaciones, coachings, consultorías, trainings, clases y talleres. Nos vemos la próxima semana y recuerde, mejor dilo con monos. Chau, chau.